Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alen Julián Cerda Romero, de la Tecnología, Instrumentación y Control de Procesos Industriales, ficha 299-5446. Y hoy vamos a hablar del telesquemario y vamos a hablar del capítulo 1, que es control de potencia. Bueno, sus funciones y constitución de los arrancadores. Bueno, un arrancador es un dispositivo que integra los elementos necesarios para controlar, proteger y poner en marcha un motor eléctrico. Bueno, al poder hacer una elección adecuada del arrancador es crucial para asegurar un buen rendimiento del sistema dependiendo de muchos factores como el tipo de motor, el nivel de protección requerido y si se necesita velocidad constante o variable. Tenemos como primero el seccionamiento. Para trabajar de forma segura en instalaciones eléctricas o en máquinas con equipos eléctricos integrados, es fundamental poder aislar eléctricamente tanto los circuitos de potencia como los de control de la red de alimentación general. Esta acción se conoce como seccionamiento y su principal objetivo es evitar accidentes eléctricos, permitir trabajos de mantenimiento con seguridad y garantizar una correcta intervención en caso de fallo. Bueno, ¿por qué funciona el seccionamiento? Bueno, el seccionamiento puede realizarse de dos maneras: mediante aparatos específicos como son los seccionadores o interruptores seccionadores, diseñados exclusivamente para cortar el paso de corriente de forma visible y segura. Tenemos la segunda, que es a través de funciones integradas en equipos multifunción, como algunos tipos de arrancadores o contactores que ya incluyen la capacidad de seccionar el circuito como parte de sus funciones. La protección, bueno, los receptores eléctricos pueden sufrir muchos accidentes, pueden ser eléctricos, sobretensiones, sobrecargas, caídas, ausencia de fases y cortocircuitos, falsos contactos, etcétera. Y también pueden mecánicos, que sobrecarga. Estos fallos aumentan la corriente absorbida, lo que puede dañar el motor o la red eléctrica. Por esto es muy importante son los arrancadores, lo cual deben incluir protección contra cortocircuitos para cortar rápidamente las corrientes superiores a 10 veces a la corriente nominal. Protección contra sobrecargas, que actúa antes de que el motor o los cables se sobrecalienten. O sea, una protección que pueda intervenir antes de que, digamos, hay un pequeño corto y pues los cables están sobrecalentando, y esto permite pues de que no pase esto, corta la corriente. Además pueden incorporarse protecciones adicionales como control de aislamiento, inversión de fases o temperatura del motor. Estas funciones se implementan mediante aparatos específicos, disyuntores, relés, seccionadores, portafusibles, funciones integradas en equipos de multifunción. Tenemos la conmutación. ¿Qué es la conmutación? Bueno, la conmutación consiste en establecer, cortar y, en el caso de la variación de velocidad, ajustar el valor de la corriente absorbida por un motor según las necesidades de esta función. Puede realizarse con aparatos. Puede ser aparatos electromecánicos, que son contactores, disyuntores y etcétera. Electrónicos pueden ser relés, contactos estáticos, arrancadores ralentizadores progresivos, variables y regulación de velocidad. Los equipos eléctricos, bueno, deben manipularse solo cuando están desconectados. Eso es muy importante. O sea, para poder manipular algún equipo, que primero esté desenergizado, es muy importante. Para ello se utiliza un seccionamiento que aísla la instalación de la red eléctrica según normas de seguridad, y pueden complementarse en un enclavamiento que evita reconexiones accidentales y protege a personas y equipos. Bueno, el seccionamiento se realiza mediante seccionadores, seccionadores, disyuntores, contactores, disyuntores certificados para esta función. Aquí tenemos lo que es el seccionador. Aquí tenemos un seccionador con y sin fusibles, y el interruptor seccionador. Este seccionador vendría siendo en la vida pues lo común. Aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos lo que son las líneas. Aquí tenemos Q1, que es un interruptor trifásico, un interruptor termomagnético trifásico. Aquí están los fusibles, sin fusibles e interruptor. Bueno, sigamos. Protección contra los cortocircuitos. Bueno, es muy importante tener una protección contra los cortocircuitos. Bueno, ¿qué es un cortocircuito? Es
es el contacto directo entre dos puntos con distinto potencial eléctrico, ya que sea en corriente alterna entre fases, fase y neutro o fase y tierra, o en corriente continua entre polos o polo y más. Bueno, estos son causas que pueden ser provocados por cables dañados, objetos metálicos extraños, humedad, filtraciones, errores en el cableado o fallos en los equipos, que también es muy común, lo que provoca un aumento brusco de corriente, que puede llegar a 100 veces más de la corriente nominal. Los fusibles. Los fusibles ofrecen protección por fase con alto poder de corte y tamaño reducido. Se instalan en portafusibles o dentro de seccionadores y se clasifican en dos tipos. Fusible tipo GG, distribución. Protegen contra circuitos y sobrecarga en circuitos con bajos picos de corriente, como cargas resistivas. Deben tener un calibre justo superior a la corriente nominal del circuito. Fusibles tipo AM, o sea, motor. Diseñado para proteger solo contra cortocircuitos, en cortocircuitos con altos picos de arranque, motores, transformadores, etc. Y estos protegen de sobrecarga. Dispositivos de protección contra funcionamiento monofásico. Bueno, se puede instalar en un portafusibles multipolar o en un seccionador portafusibles. Requiere fusibles con percutor o indicaciones de fusión. Se trata de un dispositivo mecánico que se acciona mediante el percutor, liberando cuando se funde un fusible. Esto también controla la apertura de un contacto conectado en serie con la bobina del contactor. Bueno, de este modo podemos garantizar la caída del contactor, es decir, la desconexión del receptor, incluso si solo se funde un fusible. También está disponible un contacto de cierre suplementario para señalizar el fallo a distancia. Seguimos con los disyuntores magnéticos. Los disyuntores magnéticos protegen contra cortocircuitos a través de disparadores magnéticos y contra contactos directos. El poder de corte es el valor máximo estimado de corriente de cortocircuito que puede interrumpir en un disyuntor. La norma IS 947.2 define el poder asignado del corte último ICU y de servicios ISC para disyuntores. Protección contra las sobrecargas. Bueno, es muy importante una protección contra las sobrecargas, ya que las sobrecargas son los fallos más comunes en los motores eléctricos, provocando un aumento de corriente y temperatura. Si supera la temperatura límite del aislamiento, la vida útil del motor se va reduciendo poco a poco considerablemente. Por ejemplo, más 10 grados Celsius reduce la vida útil en un 50%, o sea, poco a poco. Si hay mucho sobrecarga, va acortando la vida del motor. Por eso es importante tener en cuenta los pequeños detalles. Y bueno, aunque una sobrecarga puntual y breve no causa daño inmediato, es esencial restablecer rápidamente las condiciones normales para evitar problemas a largo plazo. Importancia de la protección contra sobrecargas. Prolonga la vida útil del motor al evitar sobrecalentamientos, previene paradas inesperadas asegurando la continuidad del servicio, permite reiniciar seguro y rápido. Bueno, es importante también porque estamos en un proceso en alguna planta o que maneje motores, digamos un sobrecalentamiento puede provocar una parada inesperada que puede producir muchas pérdidas. Los relés térmicos de bilaminas. Los relés térmicos de bilamina son aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. Sus características más habituales son tripolares, compensados, es decir, insensibles a los cambios de temperatura ambiente, sensible a una pérdida de fase 1, por lo que evitan el funcionamiento monofásico del motor. Rearme automático, manual, graduación en amperios motor, visualización, etcétera, etcétera. Relé térmico LR2D. El relé térmico LR2D es un aparato usado para proteger motores contra sobrecargas débiles y prolongadas. Los componentes del relé incluyen caja, placa, tornillo de reglaje, la bilamina principal, tapa de protección, regletas, palancas diferencial, pulsador de prueba, contactos fijos y móviles. Seguimos con los relés con sondas de termistancias PTC. Los relés de sondas PTC protegen los equipos midiendo su temperatura real mediante sondas cuya resistencia aumenta
aumenta bruscamente al alcanzar la temperatura nominal del funcionamiento, TNFT. Al llegar a ese umbral, el relé puede activar una alarma o detener la máquina según la configuración. Existen relés de rearme automático cuando baja la temperatura y el rearme manual, local o remoto. El disparo también se produce por fallos como un corte o cortocircuito o falta de tensión. Bueno, esto se puede aplicar para motores y otros equipos contra sobrecalentamientos, etcétera, destacando fallos como sobrecargas, fallos de ventilación prolongados, sondas y etcétera. Seguimos con los relés electromagnéticos de máxima corriente. ¿Qué son estos relés de máxima corriente? Bueno, electromagnéticos. Los relés electromagnéticos de máxima corriente se usan para proteger instalaciones con picos frecuentemente de corriente como en motores de anillos. Son ideales cuando se puede emplearse en relés térmicos debido a un arranque frecuente o riesgo de calado. Funcionamiento: la corriente pasa por la bobina y al superar un umbral, el campo magnético activa una armadura móvil que cambia el estado de contactos auxiliares y abre el contactor. Un relé funciona de esta manera. Tenemos los contactos normalmente abiertos y cerrados. ¿Qué pasa? Cuando va al circuito de control, está normalmente cerrado. Cuando hay una falla, un sobrecalentamiento, se abre el otro. O sea, el que está normalmente cerrado se cierra y el que está normalmente abierto se abre, permitiendo que muestre la falla y pare el motor. Tenemos protección de motores de arranque prolongado. Para proteger los motores de arranque prolongado contra sobrecarga es preferible utilizar relés de bilaminas de clase 20 o 30. Pero en caso de que esta protección resulte imposible, por ejemplo, cuando la duración del arranque rebasa los límites que determinan la norma sobre clases de disparo, la protección debe realizarse mediante un relé con sondas. Un ejemplo, si no sirve, digamos, el relé de bilaminas, podemos utilizar el relé con sondas. Sí. Bueno, tenemos los relés temporizadores térmicos. Los relés temporizadores térmicos sirven para controlar la duración de ciertas operaciones y temporizar acciones midiendo corriente o tensión. Se usan principalmente para proteger los componentes durante el arranque de motores o para retrasar paradas de seguridad. Su funcionamiento: poseen una bilaminas calentada por una resistencia y un bobinado, un rearme manual y contacto normalmente cerrado y abierto. Cuando se activa un fenómeno como arranque de un motor, el relé mide el tiempo de duración. Si la duración es menor al tiempo ajustado, la bilamina se enfría y el relé queda listo para el siguiente ciclo. Aquí tenemos un arranque rotórico, estación de aire comprimido de bombeo. Bueno, aquí tenemos el circuito establecido durante el arranque. Aquí podemos ver de que acá hay contactos, un contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y abierto, circuito de control de arrancador, resistencia adicional, etc. Aquí tenemos la alimentación. Conmutación todo o nada. La conmutación todo o nada sirve para establecer o interrumpir la alimentación de los receptores, normalmente mediante contactores electromagnéticos. Bueno, este control suele hacerse a distancia para mayor comodidad del operario e incluye circuitos de señalización y esclavización con contactos auxiliares. También puede realizarse con relés estáticos o aparatos multifunción como disyuntores de motores. El contactor electromagnético. El contactor electromagnético es un dispositivo de conexión todo o nada que mediante una bobina permite establecer o interrumpir un circuito de potencia desde un control de baja intensidad. Funciona como un electroimán y se abre al cortar la tensión gracias a resortes a la gravedad. Es robusto, seguro, fácil de instalar y controlar la distancia y se adapta mucho a sistemas de protección como paros de emergencia. Bueno, composición de un contactor electromagnético. Tenemos el electroimán, que el electroimán es el componente clave de un contactor electromagnético formado por un circuito magnético, una bobina y en corriente alterna. El circuito está hecho de chapas de acero al silicón para reducir la